Santos. La Biblia enseña que la primera misión del Espíritu es convencer de pecado por cuanto no creen en Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo va a venir convenciendo al mundo de ese gran peligro para que crean en el Hijo de Dios. Ahora, este primer punto lo vemos en la Biblia, y es que Jesucristo durante la historia ha ido avisando al hombre de que debe de acercarse a Él. Y en el principio de los tiempos vemos que Dios trabajó con Adán y Eva y tuvieron 3 hijos, entre ellos Abel, Set y Caín. Caín era del maligno, sino primera de Juan 3:12. Pero Abel y Set eran de Dios. Adán murió, Eva murió, Abel murió y Set murió y Caín también. Trabajó con Enoc 300 años, el cual caminó con Dios. Se le llevó Dios arrebatado. Y después de esto, dice la Biblia que trabajó con Noé, al cual avisó de un diluvio y que construyese un arca. Después Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, los cuales cuando Noé murió, Dios trabajó con sus 3 hijos. Sus 3 hijos murieron y trabajó con un hombre llamado Abraham, el cual se casó con Sara y tuvo a Isaac. Luego Abraham y Sara murieron y trabajó con Isaac, el cual se casó con Rebeca. Tuvieron un hijo llamado Jacob, el cual murió Isaac, murió Rebeca, y trabajó con Jacob, el cual luchó con Dios y le cambió el nombre el Señor de Jacob por Israel. Después de esto tuvo 12 hijos Jacob, entre ellos José. Jacob murió, sus mujeres murieron y sus hijos murieron. Y Dios levantó a Aarón y levantó a Moisés para traer la ley y traer prodigios y señales. Después de esto Moisés murió, Aarón murió, pero Dios levantó a Josué, el cual conquistó reinos y ciudades, derribó las murallas de Jericó y paró la tierra. Josué murió y levantó jueces, entre ellos Otoniel, Gedeón, Sansón, Débora, pero murieron. Hicieron sus hazañas, hicieron sus prodigios, pero murieron. En esas levantó a Samuel. Samuel ungió a David. David fue rey de Israel durante 40 años, pero Samuel murió. David tuvo a Salomón y luego David murió también. Y Salomón construyó el templo, hizo hazañas, hizo maravillas, construyó el templo, trajo un reino de paz, pero Salomón murió. Y después de eso el Señor levantó profetas, levantó a Eliseo y levantó a Elías, profetizaron, predicaron, pero murieron. Levantó a Jonás, luego levantó a Amos y a Oseas, predicaron, profetizaron, gritaron, vocearon, pero murieron. Levantó a Miqueas y levantó a Isaías de la misma forma, profetizaron la palabra de Dios, pero llegó su tiempo y murieron. Después de esto levantó a Daniel y a Ezequiel, a Joel, a Habacuc, a Sofonías, predicaron, vieron visiones, profetizaron, vieron la gloria de Dios, pero murieron. Después de esto levantó a Ageo y a Zacarías para construir el templo de nuevo, pero murieron. Levantó a Malaquías predicando al pueblo de que cambiaran. Después levantó a Juan el Bautista, el cual predicó la palabra de Dios, pero también murió. Después de esto levantó a un publicano llamado Mateo, a un pescador llamado Pedro, a Esteban, a Filemón, a Pablo. Trajeron la doctrina de la gracia, la doctrina de la justificación, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los demonios, la doctrina de Dios manifestado en carne, la doctrina de la iglesia, un cuerpo, un edificio. Vocearon la palabra, predicaron, pero murieron. Y Jesucristo ha ido llamando generación tras generación sin parar. No ha parado de llamar al hombre y en este tiempo nos está llamando a nosotros. Jesucristo está voceando al mundo porque Él convence de pecado y eso es lo que ha ido haciendo el Señor en cada generación. Ha ido levantando hombres, pero Jesucristo permanece por siempre y Él está en este tiempo dándonos a entender que Él está bajo el control de todas las circunstancias y Él es el que llama, Él es el que capacita, Él es el que forja, Él es el que nos llena de su gloria. Se llama Jesucristo. Por eso, hermanos, Dios nos ha ido enseñando que en todas las generaciones ha ido voceando para que el hombre vuelva a Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no creen en Cristo, por cuanto no creen en Él. Y cuando no se cree en Cristo el pecado reina, pero cuando se cree en Jesús el pecado ya queda a un lado y empezamos a vivir la experiencia de Dios.
Por eso Cristo ha ido llamando en toda la historia al hombre, voceándole de que el peligro no son las pestes, el peligro es el pecado. Y esa es la peste más grande que hay en la tierra. Y por eso la primera misión del Espíritu Santo es convencer al hombre del pecado para que crean en el Hijo de Dios. Así que, hermanos, este es el primer punto importante. Pero el segundo dice que el Espíritu Santo glorificará a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, esa es la misión en la que vengo a predicar. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a impulsar a las familias a glorificar a Jesús. Y hoy no se debe desviar el verdadero mensaje, aleluya, por ninguna circunstancia. Debemos de entender que debemos de saber quién habita dentro de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo está de nuestra parte. Y Él nos va a defender. Y nuestro propósito es glorificar a Jesús. Por eso la Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo es aquel que tiene la capacidad de crear los cielos y la tierra. Y es el mismo que creó los cielos y la tierra, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El que ha creado las galaxias, los mares y los ríos, dijo que aprendiéramos de él, porque era manso y humilde de corazón. Jesucristo es aquel que tocaba a los leprosos, es aquel, hermanos, que reprendió el mar. Jesucristo es aquel que echa fuera a los demonios. Jesucristo es aquel que entró en la casa del rey Herodes y dice que no le soltó ni una palabra, ni hizo ninguna señal en su casa, sino en cambio se metió en la casa de Jairo y resucitó a su hija y le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo que te levantes. Cuando Jesucristo entró donde Herodes no hizo ninguna señal, ni lanzó ninguna palabra, pero cuando entró en la casa de Jairo hizo la señal de la resurrección y dijo un mensaje: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo que te levantes. Y ese es el mensaje de Cristo en este tiempo. Debemos de levantarnos para ver la gloria de Dios. Ese fue el mensaje que dejó Jesucristo en la casa de Jairo: levántate, niña, levántate. Y ese es el mensaje de Cristo. Jesucristo es aquel que tiene la capacidad de andar por encima del mar, y Jesucristo es aquel que andó por encima del mar. Jesucristo tiene la capacidad de alimentar a 4.000 y a 5.000 personas y alimentarlos, y Jesucristo es aquel que murió en la cruz del Calvario entre dos malhechores y resucitó al tercer día. Este es Jesús, este es al Dios que seguimos, este es al Dios que adoramos, el que reprende el mar, el que crea los cielos, el que crea la tierra, el que tiene el poder de acercarse a los leprosos y meterse en la casa de Jairo y resucitar a su hija y de alimentar a 5.000 personas. Es de Cristo. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Bueno, decía que Jesucristo es aquel que tiene el poder sobre todo. Ahora el Espíritu Santo nos va a llevar a glorificar a Jesús. Y ya entramos, hermanos, en el mensaje. Cristo, el Espíritu Santo, convence de pecado para que creamos en Jesús y le glorifiquemos. Y quiero que vean, hermanos, el primer matiz interesante de este punto. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para hacernos responsables de lo que creemos. Y tenemos que ser responsables de lo que dice la Biblia cara a nuestra vida y a nuestro corazón. Y dice la Biblia, y vamos a ver, dice la palabra del Señor en Éxodo 30, verso 30 al 34, habla Jehová a Moisés sobre la santa unción. En Lucas 4:18 dice que Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ahora, en Éxodo 30, verso 30 al 34, habla de la santa unción, y Jehová le dijo a Moisés: unge a Aarón y a sus hijos. Pero fijaros qué detalle, dice en la Escritura: pero no unjáis a ninguna persona común, ni a ningún extraño. El texto dice que el aceite de la santa unción no se podía ungir a nadie común, ni a nadie extraño, sino a Aarón y a sus hijos. Esto es interesante, hermanos, porque el aceite de la santa unción simboliza al Espíritu Santo, y de la misma forma que Aarón sentía el aceite sobre su cuerpo,
y experimentaba ese aceite y lo sentía, de esa misma forma nosotros sentimos el poder del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Y en este tiempo el Espíritu Santo va a estar ungiendo en este tiempo para levantar hombres llenos de la unción de Dios, agarrados al conocimiento de la palabra de Dios, para que en este tiempo impacten en un tiempo de mucha dificultad. Ahora, Dios dijo que a ninguna persona común se le echara el aceite de la unción ni a ningún extraño. ¿Por qué dijo esto el Señor? Porque las personas que quieren vivir comúnmente no van a recibir el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe a quién unge. El Espíritu Santo sabe a quién le va a dar el poder para que pueda glorificar a Jesús. Entonces, a ninguna persona que quiere vivir comúnmente y durante mucho tiempo ha ido viviendo comúnmente como que Dios no existía o como Jesucristo no está, a esas personas el Espíritu Santo no puede capacitarlas con la unción, sino a aquellos que quieren responsabilizarse con la obra de Dios y con la palabra de Dios y con el Evangelio de Jesucristo. A esas personas el Espíritu Santo los va a hacer como Aarón, les va a dar la unción. Por eso Jehová le dijo a Moisés, úngeme Aarón, porque Dios ya está diciendo a quién va a ungir en este tiempo. Él ya sabe qué casas va a ungir. No unge a todos, unge a los que quieren responsabilizarse con el Evangelio y con su santidad. No a ninguna persona común ni a ningún extraño se le echará el aceite de la unción, sino a aquellos que quieren responsabilizarse con el Evangelio de Jesucristo y con sus consecuencias. Por eso, hermanos, en medio de este tiempo es fácil cambiar el mensaje. En este tiempo estamos en un tiempo que se puede cambiar la doctrina. ¿Por qué? Porque las circunstancias golpean nuestros sentimientos. Y es aquí donde el Señor nos está diciendo que ya nosotros no somos comunes, porque tenemos el Espíritu Santo. Somos personas extraordinarias, que vivimos en una dimensión del Espíritu de Dios. Y es aquí donde entra el primer detalle. Fijaros bien, en Deuteronomio capítulo 20, verso 8, dice que el que tuviera miedo a la guerra no podía ir para que no infundiera un mensaje diferente. Las personas que tuvieran miedo de ir a la guerra no les dejaban ir para que no infundieran un mensaje en los corazones de los demás. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Hoy Dios está preparando familias valientes. Dios está preparando siervos valientes para que se preparen para lo que viene. Porque hay un mensaje que predicar al mundo. Porque hay que convencerles de que no están con Cristo. Y para eso vamos a necesitar hoy un tiempo de la unción del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Jesucristo no nos engañó. Jesucristo no nos dijo que el Evangelio era espacioso ni que la puerta era ancha. Todo lo contrario, la puerta es estrecha y el camino es angosto. ¿Quién puede entrar por ahí? Los hombres ungidos, los hombres llenos del Espíritu Santo, la gente que está decidida a glorificar a Jesucristo. Jesucristo dijo, el que no me ame más que a su familia no puede seguirme. El que pone su mano en el arado y mira atrás no puede seguirme. Esto es un camino para gente que está gobernada por el Espíritu Santo y lo tiene claro, que el Evangelio es Jesús de Nazaret, que la oración es para Jesús de Nazaret, que la gloria es para Jesucristo. Por eso, ¿qué hace el Espíritu Santo en este tiempo? No engañarnos. El Espíritu Santo nunca va a engañar a nadie. Y dice el apóstol San Pablo, esto es un hombre gobernado por el Espíritu Santo. Y dice Pablo en Romanos 8, verso 35 al 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, fijaros qué palabra, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo, de algo estoy seguro, que ni hambre, ni pestes, ni tribulación, ni persecución, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada me va a separar del amor de Jesucristo. El Evangelio no es conquistar cosas en la tierra, el Evangelio es glorificar a Jesús. ¿Y dónde vamos a glorificar a Jesús? En medio de tribulaciones, en medio de pestes, en medio de persecuciones, en medio de la espada. Nada nos podrá separar del amor de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice, de algo estoy seguro, y de algo tenemos que estar seguros en este tiempo, y es que vamos a glorificar al Rey de Reyes. Ahora hay un punto importante que quiero explicarles.
Fijaros, lo que es no estar gobernado por el Espíritu de Dios. Se puede confundir el pueblo muy fácilmente. Dice la Biblia en Mateo 5:4 que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dijo Jesús. Quiero matizar en esto. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero en Lucas, capítulo 23, verso 28, dice que cuando Cristo iba con la cruz y herido, unas mujeres empezaron a llorar. Y Jesucristo, viéndolas llorar, les dijo, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras. Ahora la pregunta es, Jesucristo dijo que los que lloran recibirán consolación. La pregunta es, ¿por qué estas mujeres están llorando y Jesús no las consuela? Sino que Jesucristo dice, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras. Porque mirar, hermanos, hoy se puede confundir muchas cosas. Aunque estamos en un tiempo difícil, la gente está esperando la consolación de Dios. La gente está esperando el descanso de Dios en sus casas. Pero hay que decir lo que dice la Biblia. Y quiero decirles, hermanos, que Jesucristo prometió consolación a los que lloran. Pero ahora estas mujeres están llorando y Jesús no las consuela, sino le dice, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Dónde va el texto? Que mucha gente en este tiempo está pasando como estas mujeres, que lloraron porque vieron a Jesús herido, lloraron porque vieron a Jesús con corona de espinas, pero ellas no querían coger la cruz, ellas no querían seguir a Jesús, lloraron por la circunstancia que vieron sus ojos, y sus ojos estaban viendo a un Jesús herido, y a causa de la herida lloraban porque sus sentimientos fueron conmovidos. Pero Jesús les dijo, no lloréis por mí, sino por vosotras, porque aunque lloráis por mí, no me queréis seguir. Y hoy se está confundiendo una cosa muy grande, hermanos. Nunca y nadie se va a salvar por medio de problemas, ni tribulaciones, ni sufrimiento. El sufrimiento no salva. Por eso dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Lo que nos salva es el sacrificio de Cristo y vivir en santidad. Ahora bien, hay gente que se refugia en el sufrimiento esperando que Dios la consuele. Dios consuela a los que viven en santidad y están pasando por sufrimiento. Entonces, cuando una persona vive en santidad y pasa por el sufrimiento, Dios, el Espíritu Santo, las consolará. Pero si no hay santidad, Dios nos consuela. Dios consuela a los que viven en santidad y pasan por el sufrimiento. Pero si no se pasa por pero si se pasa por el sufrimiento y no hay santidad, el Espíritu Santo no puede consolar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Dios lo que nos enseña es que en el sufrimiento tenemos que estar en santidad para que el Espíritu Santo nos pueda consolar. Y si hay santidad y hay sufrimiento, el Espíritu Santo nos consuela. Por eso Jesucristo dijo, lloráis por mí, porque me veis herido, pero no me queréis seguir. Entonces no os consuelo, llorar por vosotras. Pero cuando hay una familia que está quebrantada por los golpes de la vida, pero hay santidad, eso quiere decir, están glorificando a Dios en medio del sufrimiento, entonces el Espíritu Santo, no hace falta que vayan ni hombres ni nadie, el Espíritu Santo consolará a esa familia con su poder y con su gracia. Lo que debemos de entender, que la pena no hace que venga el consuelo de Dios. El consuelo de Dios se derrama en las casas que viven en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no hay descanso de Dios. Se requiere en este tiempo entender que Dios visita el sufrimiento y consuela a los que lloran cuando hay santidad. Y cuando en una casa hay santidad es que quiere decir que respetan a Dios. Y cuando se respeta a Dios, Dios trae descanso, trae su paz, trae su gozo. Y en esa casa empieza a brotar esos frutos de Dios y empezamos a ver un carácter diferente. Porque ¿cómo se entiende que el que lleva la cruz es Jesús? El que tiene la corona de espinas es Jesús, y dice Jesús, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras. Las mujeres no estaban heridas, las mujeres no tenían corona de espinas, sin en cambio Jesús dice, no lloréis por mí, porque este sufrimiento no es para lágrimas, sino para vida. Hay sufrimientos, hay a veces pruebas de Dios fuerte, pero que lo que va a producir es una gloria, es un poder, y eso hay que entenderlo. Y Jesús nos enseñó que en medio del sufrimiento consolaba a la gente y decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al malhechor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabéis cuándo dijo esas palabras Jesús? Crucificado en una cruz. Y eso es lo que debemos de entender las personas que están gobernadas por el Espíritu Santo. En medio del sufrimiento puedes llorar y Dios te va a consolar, pero tus palabras van a ser palabras de poder, palabras de santidad. Alabado sea la gloria de Dios. Y voy, hermanos, rápido. Las personas que están gobernadas por el Espíritu de Dios van a glorificar a Jesús en medio del sufrimiento. Pero la Biblia dice
que esto es un peligro que puede pasar. Desviar el mensaje y quedarnos con un sentimentalismo del alma, de la emoción de la carne, pero no ser hombres del espíritu. El cristiano tiene que estar capacitado para todo, como dice Pablo, para el hambre, para la persecución, para las tribulaciones. Cristo dijo que era una puerta estrecha. No podemos predicar ahora que es la puerta ancha. La puerta ancha no lleva a la vida, es la puerta estrecha. Y no podemos decir que el Evangelio es un camino espacioso, es un camino angosto. Y no podemos desviar el Evangelio verdadero. Por eso dice la Biblia que Isaac, ya siendo viejo, dice la palabra del Señor que entró su hijo Jacob, pero llevaba las ropas, pieles, para engañar a su padre. Cuando entra Jacob, dice que Isaac empieza a decirle quién eres y dice Jacob, soy Esaú, pero era Jacob. Ahora Isaac, al no poder ver, empieza a tocarle y dice, en tu voz noto que eres Jacob, pero al tocarte veo que eres Esaú. Isaac no pudo saber quién tenía delante de él, pero pidió su plato de guisado. Y dice que se le trajo su plato de guisado y empezó a comer. Y yo pregunto, hermanos, ¿para qué quería Isaac el plato de guisado en la mesa si no tenía discernimiento para discernir quién tenía delante de él? No supo quién era, si era Isaac o era Jacob. Hermanos, por eso dice el rey Salomón, mejor es un bocado de pan seco que mucha provisión en casa de contienda. Es mejor la paz que la provisión. Es mejor el gobierno del espíritu, discernir las cosas del espíritu que cualquier tesoro del mundo. Estamos en un tiempo donde se puede perder la espiritualidad, porque las circunstancias que nos asedian nos pueden hacer sentimentalistas y olvidarnos del Cristo de la gloria. Nosotros no estamos aquí para que Cristo sea nuestro sirviente. Cristo es el Señor y nosotros somos sus siervos y tenemos que estar a la orden que diga Cristo y a la hora que diga Cristo, ahí tenemos que estar, porque esto no es un llamado de la tierra, esto es un llamado que viene del cielo. Nosotros no somos de esta tierra, sino que somos del reino de Dios y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y digo yo, qué pena que Isaac se quedó con el guisado, pero no supo discernir quién tenía delante, si era Saúl o era Jacob. Era sus propios hijos y no los conocía porque no había gobierno de Dios. Pero dice la Biblia que hubo un profeta llamado Ahías, que también era viejo y también era ciego. Y dice la Biblia que vino la mujer de Jeroboam y se empezó a disfrazar para corromper al profeta. Pero dice la Biblia que antes que entrara la mujer, le dijo al Espíritu Santo al profeta Ahías, a ese viejo y a ese hombre ciego, le dijo: Ahías, viene la mujer de Jeroboam disfrazada. Y dice la Biblia que según pisó la casa, dijo el profeta Ahías: mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas y te finges otra? Aunque soy ciego y aunque soy viejo, hay alguien dentro de mí, que es el Espíritu Santo de Dios, que Él todo lo ve. Hermanos, la iglesia se puede deteriorar, la iglesia puede ser golpeada. Tú, siervo de Dios que me escuchas, puede ser golpeado, puede ser deteriorado, pero que la visión del Espíritu de Dios siempre esté rebosando de ti en medio de todas las circunstancias. Que si tienes que coger la cruz, cógela. Que si viene el hambre, que venga. Que si vienen persecuciones, que venga. Gloria al Señor. El profeta Ahías supo quién entró en su casa. Y digo, hermanos, que después de esta peste que ha entrado en España, el diablo va a venir golpeando en los hogares de nuevo. Y Dios quiera que aunque este mundo nos quiera deteriorar, tengamos la visión del Espíritu Santo, como el profeta Ahías, que supo discernir quién entraba en su casa. Y estamos en un tiempo de saber con quién hablamos, con quién después de este tiempo los vamos a arrimar. Hay que saber quién entra en nuestra casa y con quién hablamos y decimos nuestras cosas, porque esto no es un juego, esto es el Evangelio de Dios y tu ministerio te lo ha dado Dios para que seas fructífero, para que muestres la gloria de Dios. Y hermanos, os dejo con este último punto, no quiero ser descanso y concluyo en esta noche. Isaac se quedó con el guisado. Hoy hay miedo que si sale el anticristo, que si sale el sello, hermanos, todo eso está profetizado, pero la iglesia se va antes de la gran tribulación. Así que no temo ni al sello ni al anticristo. Yo temo a Jesucristo, que es el que gobierna. Y Jesucristo va a ungir a la gente que vive de rodillas, a la gente que quiera la santidad, la gente que quiera la unción. Eso hay que buscarlo, esa santidad hay que buscarla, pero va a venir circunstancias que tal vez no entiendas. Y fijaros qué cosas, dice la Biblia, que esto es interesante, que el Señor envía a Felipe para que predique a un etíope, y dice que el Espíritu Santo le dice: ponte junto al carro.
Y dice la Biblia que se pone junto al carro y dice que le escuchó leyendo una escritura. Y le dice Felipe, pongan atención, ¿qué lees? Le dice Felipe a este etíope, ¿qué lees? Y dice que le empezó a citar Isaías 53. Y cuando terminó el etíope de leerlo, le dijo, ¿de quién habla? ¿Del profeta o de quién habla? Y le dijo Felipe, la misma escritura que el etíope no entendía, le dijo Felipe, dice el Hecho de los Apóstoles, y le predicó el Evangelio de Jesús. Aleluya. Felipe no fue enviado al etíope para hablar de él, sino para hablar del Evangelio de Jesucristo, porque el que salva y el que perdona, el que restaura, el que llena las casas de paz, es que Cristo entre en los hogares en este tiempo. Y dice que Felipe le citó el Evangelio de Jesús. Felipe le hizo una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Estamos en un tiempo de entender lo que leemos y hay que entender que la Biblia habla de circunstancias difíciles, que aunque estemos en santidad, no quiere decir que no vendrá persecución y que un cristiano no pasará por hambre ni por enfermedades. El cristiano pasará por mil y unas, pero hay algo que se llama Espíritu Santo y te va a dar el poder para glorificar a Jesús. Dios va a ungir en este tiempo como hizo con David. Dios le dijo, úngeme a David para que corte la cabeza a Goliat. Dios está ungiendo a personas en hogares, pero no ungió a toda la casa, sino a David, al que veía que podía glorificar su nombre. El Espíritu Santo va a glorificar en este tiempo y a ungir a la gente que va a glorificar a Jesús. Por eso Felipe dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dice, cuando le abrió las Escrituras, dijo el etíope, ¿puedo bautizarme? ¿Veis? Cuando se entiende la Biblia, la gente quiere a Dios. Cuando se entienden las Escrituras. Hombre, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope se quiso bautizar. Pero fijaros, y concluyo con este punto, dice la Biblia, que Caifás vio a Jesús delante de él. Y dice la Biblia que le dijo Caifás, ¿quién eres? Y dijo Jesús, verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. En Levítico 16 dice Jehová a Moisés, me apareceré entre los dos querubines en una nube. Daniel dice, vi al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y Jesucristo dijo a Caifás, verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. La nube era la señal del Mesías, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesucristo le dice a Caifás que el Mesías está delante de sus ojos. La profecía de Isaías 53 estaba delante de sus ojos. Pero como Caifás no quiso entender lo que leía, y como Caifás no quiso entender la profecía, dice, se rasgó las vestiduras y en vez de adorar a Jesús, dice que le dijo que le crucificaran. Hoy estamos en un tiempo que hay que entender las Escrituras, y cuando la profecía se meta en tu casa, tienes que entender que la profecía de Dios no va a venir nunca conforme tu voluntad ni conforme tus pensamientos. Jesucristo se va a aparecer a tu vida conforme Él lo ve y sus pensamientos son de bien. Jesucristo se apareció a Caifás. La profecía estaba delante de los ojos de Caifás y en vez de gozarse Caifás porque la profecía había llegado, se rasgó las vestiduras. Y este es el tiempo que está pasando. Hay muchos cristianos que se rasgan las vestiduras porque no están entendiendo la profecía de Dios, no entienden el propósito de Dios con su casa y en vez de adorarle, en medio de la tribulación, muchos endurecen su corazón. Hay que entender lo que leemos. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es glorificar a Jesús. El Evangelio es estar gobernado por el Espíritu Santo. El Evangelio es vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios los va a consolar a los que vivan en santidad. Dios va a avisar. Dios va a revelar las Escrituras a los que quieran entenderlas. Así que, hermanos, zona de Madrid, Caifás se rasgó las vestiduras porque no entendió la profecía. Dios quiera que entienda la profecía sobre mi casa y tú entiendas la profecía de Dios sobre la tuya. Que cuando la voluntad de Dios toque tu casa, te goces y adores a Jesucristo. Zona de Madrid, que Dios os bendiga. Es difícil para mí predicar así, pero bueno, espero haber sido y haberme explicado bajo mi corta sabiduría. Entender que el Evangelio es Jesucristo. La puerta es estrecha y el camino es angosto. Esto es lo que Cristo nos ha dejado, pero nos ha dado de su Espíritu para que podamos en el sufrimiento ser consolados, para que nadie nos engañe y para ver las Escrituras y entenderlas. Que Dios os bendiga y esto es lo que tenía de parte de Dios.